Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre y nos esté viendo, mil gracias por ese apoyo. Dele like, suscríbase. Siempre aquí van a encontrar el mejor comentario, el mejor análisis y lo mejor en cuanto a información. Soy Jorge Gutiérrez Soto, me acompaña Walter Vélez y Nesky Bello. Bienvenidos, un abrazo. Este es nuestro canal y vuestro canal. Esta tabla de drogas es la que ha destruido decenas de miles de vidas. Nosotros no podemos tolerar algo así. No se va a volver a instalar la tabla de drogas más. ¿Cómo vamos a volverlo sostenible? No con ecuadólares, no desdolarizando, sino generando empleo. Adelante. Novoa, no. Primero no respondes y te voy a decir nombres. María Moreno. ¿Te suena? ¿Le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass, la persona que ha sido sentenciada y que va a ser muy probablemente sentenciada por un crimen adicional que se robó el dinero en la reconstrucción de Manabí, tu provincia? No, no te permito que me faltes el respeto porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres, desde tu hija, tu ex esposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas. Amigos míos, vamos a tocar un tema que se ha venido rumoreando y conversando desde dos bandos. Y el tercer bando es el bando que todavía no se decide por quién votar. Hablamos del debate, sí señor, sí señora. Hablamos del debate que es lo que puede dejarnos una imagen clara de cómo está la situación en nuestro país, Ecuador. El debate que se llevó a efecto en esta semana realmente nos puede dejar muy claro por quién tenemos que votar, pero también nos puede dejar más dudas que al principio. Para eso vamos a conversar con dos personas preparadas, sin sesgos. No se pongan bravos, es sin sesgos, pero es la verdad. Entonces lo mejor es que escuchemos, analicemos, no insultemos, no discriminemos, no menospreciemos las opiniones que pueden servir para su vida futura y la de sus hijos. Hoy día me acompaña Walter Vélez, que está con nosotros, un jurisconsulto, un doctor en jurisprudencia, un constitucionalista, y el ingeniero Nesky Bello. Vamos a conversar con ellos. Nesky Bello es politólogo también. Voy a comenzar por mi lado derecho, el señor Walter Vélez. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Walter. Cuénteme su opinión y su lectura del debate. Gracias, mi estimado Jorge. Buenas. Lo mismo que a Nesky. Un saludo a todos los amigos que estén en este momento viéndonos. Mire, el debate, desde mi perspectiva, mi punto de vista, son herramientas que permiten dos cosas fundamentales para mí. La una tiene que ver con respecto al perfil del candidato y la otra que tiene que ver con respecto a las políticas o al plan de gobierno que tiene el candidato. Son dos cosas fundamentales porque en uno conocemos lo que nos propone y en la otra conocemos quién es el candidato. En ese ámbito yo creo que persona que tuvo propuestas en sí bastante firmes es el actual presidente. Obviamente que él tiene información real, información que está trabajada y que posee, y obviamente nos va dando los lineamientos por dónde iría un eventual gobierno, en este caso de 4 años. Y por otro lado, en cambio, la personalidad del candidato. Yo al menos le doy una lectura 10 sobre 10 de lo que implica la personalidad, de lo que es el perfil, de lo que le identifica como ser humano. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la definición de la personalidad de Daniel Noboa? Es decir, el equilibrio emocional que debe tener un dignatario o mandatario. Porque no se olvide que él es el referente de toda la población, en este caso más de 18 millones de ecuatorianos, y en lo cual tiene que tener un nivel de equilibrio de tal manera que aplomo. Es porque no puedes en un momento caer en una parsimonia
que induzca a creer que haya un anarquismo, libertad para cada quien haga lo que le dé la gana. Es un nivel tal que también le permita que no entre en la autocracia ni en el abuso de poder, pero que sí mantenga la normativa y encuadre a la población que viva dentro de un territorio con el respeto debido. Entonces, ese equilibrio es difícil encontrarlo en el ser humano. Es muy difícil que una persona esté recibiendo los improperios, los insultos que recibió en un momento dado y que haya tenido la frialdad para estar en esa lluvia de ideas mentales en ese rato, no haberle sacado de sus casillas, como decimos comúnmente, y sin embargo todo eso que dijo, revertirlo minutos después, requiere de un nivel alto de inteligencia. Para mí, el señor Noboa se ganó el respeto como un hombre con un nivel intelectivo alto y con un equilibrio emocional fantástico. Muy bien. Nequi Bello, su lectura del debate y todo lo que pasó precisamente el día domingo, en el cual pues el presidente candidato Noboa se enfrentó en un debate de ideas, pero que se quedaron cortas las ideas ese día frente a Luisa González. Bueno, Jorge, un saludo a todos que nos escuchan, compartiendo con el abogado Walter y contigo el panel hoy. Yo pienso igual que él y lo que tocaba es decir, el Ecuador esperaba algo más de los candidatos, algo más de las propuestas al gobierno que aspiran ellos gobernar el Ecuador, pero lamentablemente no fue así, ¿verdad? Sin embargo, como decía Walter, hay que rescatar que el presidente, a pesar de la lluvia de ataques, de ofensas que tuvo de la candidata opositora, guardó la compostura, guardó la calma y en lo posible trató de dar cifras de su plan de gobierno, de lo que ha estado haciendo, de lo que ha planteado o va a poder hacer en un futuro gobierno. Sin embargo, la otra candidata opositora al principio comenzó efectivamente a atacarlo un poco con propuestas que él hizo en su campaña anterior, en el debate anterior, y que quizás en este pequeño periodo de gobierno de un año no ha podido alcanzar las metas que él ofreció, que él propuso. Ella se dedicó al principio a atacarle al incumplimiento de estos ofrecimientos, de estas metas, ¿verdad? Él después, posteriormente, no se iba a poner en tan poco tiempo de que le dan las preguntas y respuestas, estaba explicando por qué lo hizo, por qué no lo hizo, por qué no llegó, por qué no alcanzó. Sin embargo, él comenzó a dar ya datos puntuales, Jorge, ¿no? Lamentablemente, el debate llega un momento dado a que se va de las manos a la moderadora porque permite la agresión de la candidata González hacia el candidato presidente de la República en ofenderle, en decirle ciertas cosas que si él hubiese dicho en su momento o le hubiese respondido a una hora, hoy día fuera una víctima y él hubiese sido criticado por los perjuicios que puede haber al ofender o al decirle algo a una mujer, ¿verdad? Entonces ella más bien buscó eso, buscó que el presidente en un momento dado le ofenda, le diga, la trate de parar esas agresiones y él controló la situación al ver... O sea, ella buscaba ser agredida. Ella buscaba para después ser agredida. Convertirse en víctima. Ella buscaba ser agredida para ser la víctima, lo buscó. Pero no cayó, no hubo en la trampa. Él no cayó porque él sabía que a eso iba, pues. A eso iba, a quererlo sacar de la cordura él. No lo hizo, más bien él comenzó a nombrar ciertos exfuncionarios, excoidiarios de ella, en donde se encuentran, qué situación judicial tienen, para obviamente alimentar en ella esa virulencia, ese ánimo de agredirlo, de ofenderlo, de írsele encima, y lo logró, la sacó definitivamente de casilla. Él en ningún momento la ofendió, más bien le hizo por varias ocasiones una pregunta puntual de que si ella era la de los chats, si era la Rana René, y obviamente a ella también eso lo molestó. Al final aparentemente lo termina aceptando y obviamente ella comenzó en una cadena de ataques al presidente que yo creo que todo el país se dio cuenta. Ella inclusive jugó con la memoria de los televidentes al decir que ella expulsó al ex asambleísta Ronnie Aleaga, cuando todo el Ecuador sabe, porque fue público, una rueda de prensa que él hace donde se desafilia, prácticamente saliendo de la asamblea y diciendo que él se había desafiliado para que sus compañeros puedan en libertad poder
estudiar el tema de lo que se le estaba acusando en la asamblea, ¿verdad? Y de ahí se fue. Pues. Y ahí él sale fuera del país, que todo el mundo lo conoce. Entonces ella, y no lo dijo una vez, lo dijo 2 o 3 veces. Entonces no me parece bien. Yo creo que, como lo dije yo siempre, Jorge, ¿quién va a ganar la presidencia de la República? Quien cometa menos errores. Y yo creo que en este debate que los ecuatorianos pensábamos tener propuestas y ver muchas cosas más que todos los que están indecisos, porque el que ya está para una línea va a votar por esa línea, haya ganado, haya perdido, quede bien o quede mal. Era para ese porcentaje de un 2 más menos 12% de indecisos, ¿verdad? Que quería ver una votación, un debate para ellos poder seleccionar uno de los dos. Yo creo que ahí fallaron. Yo creo que el presidente de la República sabía que mucha gente no iba a ver el debate en su momento, más bien le sacó provecho al post-debate, que es haberla orillado a la señora González a lo que ella cayó, a una serie de ataques, de ofensas, se descontroló en ciertos momentos. Y bueno, y hoy en día estamos viendo salir los memes y en las redes sociales pastillas, que en comunicación se manejan pastillas y que le están dando favores más bien al presidente, porque las pastillas que vemos que le salen a favor de la señora González son pastillas que son repetitivas, que en su momento le dijo León Férez Cordero a Rodrigo Borja, mírame los ojos, lo que le dijo Lazo a Andrés, y le dijo, Andrés, no mientas otra vez, y tantas cosas, y yo creo que no tuvo una personalidad ella, más bien la desesperación hizo que cayera en eso. Yo creo también que hubieron puntos claves. Yo veo en la personalidad de la señora Luisa González a un Rafael Correa femenino. ¿Cómo? Denigra de sus propios compañeros. En algún momento la vi declarar sobre Paola Cabezas y sobre la otra candidata y decía como que no se acordaba si fue reelegida o no reelegida. A mí me pareció algo descabellado decir eso porque ella es la presidenta de un movimiento o de un partido. ¿Cómo va a decir? Fue reelegida, estuvo de candidata. O sea, como que realmente las desconocía y no las valoraba. Dijo, ellas son solamente asambleístas, no, o asambleístas nada más. Y otra cosa que a mí me llamó la atención en la asamblea es que Noboa le logró sacar algunas cosas que tal vez por su forma de ser de la señora Luisa González la está haciendo que cometa errores. Prácticamente le dijo que Andrés Arauz no servía, porque aquí no va a estar Andrés Arauz, voy a estar yo, aquí no está Andrés Arauz. O sea, como quien dice, le digo, no, aquí no estás con tus, como decimos popularmente en la calle, aquí no estás con tus giles, estás conmigo. Entonces me parece que esas no son posiciones de una líder de un movimiento, de un partido. Lo otro que quedó claro fue cuando le dijo, va a reconocer el gobierno dictatorial de Maduro. Y ella dijo enfáticamente, sí. Eso para ella fue, a mi criterio, matador. No sé cuál sea la opinión suya, mi querido Walter, y después también la opinión de Nesky. Walter Vélez, Nesky Bello, politólogos, gente que sabe mucho de política y que analiza el debate aquí en Jorge Gutiérrez Soto, su canal, el canal de todos. Mire, decían que califica 10 sobre 10 en el nivel intelectivo el presidente Noboa, porque no es fácil llevar a un ciudadano a que haga una autoconfesión. Recordemos que un periodista de alta jerarquía, canal mundial, no pudo lograr lo que logró Noboa esa noche. Logró que diga que sí reconocería al gobierno de Maduro. ¿Estamos hablando del Rincón? Hablamos de Fernando del Rincón, que no logró sacarle. No pudo sacarle porque la candidata evadió muchas veces eso, ¿no? Hablamos de eso. Hablamos de que el presidente candidato logró que revirtiera una propia declaración que ella había hecho anteriormente de que le concedería el salvoconducto a Jorge Glass. Ella había dicho que le iba a dar el salvoconducto. Sin embargo, en la entrevista le hizo revertir esa posición diciendo que no le iba a conceder el salvoconducto. Le hizo aceptar tácitamente que ella tenía el mote que estaba en los chats, ¿sí? ¿Significa que los chats eran serios, de verdad? Es decir, logró lo que muchos no pensaban que podía ella autoconfesar y lo hizo de manera pública. Eso no lo hace cualquiera. Eso no es cosa al azar. Para eso hay que tener un nivel superior
para poder jugar con la mente de las personas, llevarla a un punto que logró desequilibrarla emocionalmente, desencajarla y en la que se volvió eufórica al mirar la pasividad del otro. Es decir, no cayó, como decía Nevsky, en la parte en la que tenía que reaccionar normalmente un ser humano. Es decir, el presidente jugó emocionalmente ese día con la otra candidata. Y luego ya, en el análisis frío, uno puede determinar que el candidato presidente fue objetivo y fue claro. Yo sí le digo, a mí me convenció 100% sobre la capacidad y el nivel del señor Noboa. Yo no he sido novoísta por si acaso, no lo soy, pero siempre reconozco las virtudes y los méritos de las personas. Y a mí en el debate, como él se condujo, pese a que muchos pudieron haber pensado en principio, lo está avasallando, se está yendo por encima, no es otra cosa que más la práctica de un libreto estudiado en el que él ya sabía cómo se iban a dar las cosas y en todo momento mantuvo el equilibrio emocional. Y eso realmente es una virtud, un mérito de la gente con un nivel superior. Hay otra cosa, Nevsky, yo quisiera que usted la analice. Perdió el equilibrio la señora Luisa González cuando se metió con la niña, con Lulú. Ahí creo que también perdió la batalla. No tenía por qué nombrar a la pequeña Lulú. No sé cuál es su criterio sobre Bueno, eso. Jorge, tú sabes que las preguntas las tuvieron ambos candidatos, sabían cuáles iban a ser las preguntas, cómo iban a empezar las preguntas. Y como dice Walter, el presidente sabía que todo iba contra él. ¿Por qué? Porque él está en funciones, pues. Entonces, si le decía que él iba, por decir un ejemplo, que en el primer año de mandato iba a hacer 50.000 casas y solamente hizo 20.000, ya tenía como reprocharle, ¿verdad? Entonces, O sea, las temáticas ya se sabían. ya se sabían las temáticas, se sabía también que habían preguntas de verdadero o falso, o sí y no. Y entonces él ya estudió, como dice Walter, y él dijo, bueno, quizás en la primera parte, en el primer tiempo, me va esta señora a atacar por temas que efectivamente, por la situación como he encontrado el gobierno, quizás no he podido cumplir en lo que ofrecí en mi momento, pues, ¿no? El tema de educación, el tema de salud, el tema inclusive de seguro social. Entonces, pero en el segundo round, donde ya habla los temas de seguridad, de dolarización y de gobernabilidad, ya es un tema más político y él sabía que ya venía quizás la candidata desgastada del primer round de estarle dando tanto golpe a él y él aguantando y comienza efectivamente atacando a sus coidiarios, ella reconociendo los errores de sus coidiarios, porque reconoció los errores de los coidiarios, reconoció de por qué razón unos están fuera del país y otros están detenidos o con procesos. Ella lo reconoció prácticamente. Y como dice Walter, en el momento que le pregunta el tema, si iba a reconocer o no reconocer al presidente de Venezuela, tenía que decir sí o no. La arrinconó en esa pregunta y ella dijo que sí. Ella se jugó prácticamente su candidatura con respecto a quienes están indecisos, no con los que están con ella, porque les van a... No, los que están con uno y con otro, exactamente, ellos no van a cambiar. Es ese pequeño universo de 12-13% de indecisos que vieron que es realmente lo que va a pasar. ¿Qué hubiese hecho cualquier político, Jorge, o quizás yo lo hubiese hecho? Yo hubiese hecho que no. Quizás Maduro lo iba a entender. Y después lo explico. Y después en los 30 segundos lo explicaba, ¿no? Pero me la sacaba por no, se lo explico a él después en interno, Juan Maduro. Pero ella... Parece que hubiera una alianza, una cadena demasiado fuerte que impide que públicamente estos candidatos digan que no están con Maduro. Porque no pueden decir que no. Es como que hay algo que está soldado ahí. Un acuerdo, quién sabe qué, que no pueden decir que no. Mire, Jorge, reconocen el gobierno de Maduro, cuando todo el mundo sabe qué es lo que pasó en Venezuela. Inclusive todo el mundo sabe el fraude, no habían las actas, pues entonces ¿cómo puede ella valorar o legalizar a un... O validar. Validar un gobierno que no debería estar ahí, pues no. No democrático. No democrático, que los Estados Unidos... es el primer país que dependemos nosotros, nuestros productos, quien más compra en los Estados Unidos, le está comenzando a poner medidas
a quienes están respaldando a Venezuela. Ojo en eso. Y usted me predecía, Jorge, el tema de la niña, la hija del presidente de la República, fue algo que ya rebasó todas las ofensas al presidente, a tal es el punto que, como decía Walter, el presidente tiene una cordura, y si usted lo vio en cada ataque, él nunca la miró a los ojos, él agachó siempre la cabeza, él estaba prácticamente diciendo, dale golpe que yo te espero después. Hasta inclusive se sonreía en ciertos casos. Inclusive con la hija aguantó muy equilibrada. Y ella en ver que el presidente no le daba atención a su... Más bien se exaltaba más, lo provocaba, no me faltes el respeto, etcétera, etcétera. Y cuando topó el tema de la hija, acuérdense que el presidente del Mandi, él dice en vivo, ¿verdad? Le dice, los códigos, hay códigos que se respetan. Ella es la Luisa mala y tú eres la Luisa buena, porque se suponía que la hija, o aparentando que la hija lo estuviese viendo, o lo viera en algún momento. Lulú. Y le dice, mi Lulú. Entonces, en ese momento, por lo menos, yo vi cómo Luisa González agachó la cabeza. Y ahí sí se le bajaron las revoluciones. Ya se dio cuenta que había cometido un grave error. Y que cometió un grave error y que más bien lo que hizo fue caer en el juego del presidente, porque el presidente le hizo el juego justamente para eso, para que el Ecuador se dé cuenta quién es el uno, quién es el otro, y ese indeciso vea a quién quiere tener como presidente, alguien que mantenga una cordura o alguien que, bueno, explota de la manera como explotó la candidata González, sin haberle hecho alguna ofensa. Imagínese, Jorge, si le hubiesen ofendido a esa señora. Ay, se hubiera hecho la víctima. Vamos a escuchar un pequeño resumen de lo que pasó en el debate. Lo que hemos dicho sobre lo que dijo de Maduro, sí, lo va a reconocer, sobre la niña Lulú o Luisa, la niña hija de Noboa, que casualmente se llama Luisa. Y el otro tema importante ahí es sobre lo que no le va a dar, según lo que dijo ella, salvoconducto a Jorge Glass. Algunos temitas resumidos, vamos a verlos y a escucharlos. ¿Vas a reconocer al gobierno totalitario y dictatorial de Nicolás Maduro? Es una pregunta súper clara. ¿Sí o no? No divagues como hiciste en CNN. Sí. ¿Le vas a conceder el salvoconducto a tu compañero Jorge Glass, la persona que ha sido sentenciada y que va a ser muy probablemente sentenciada por un crimen adicional que se robó el dinero en la reconstrucción de Manabí, tu provincia? No, porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres, desde tu hija, tu exesposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas. Yo creo que en política tiene que haber códigos y eso es esencial. Yo jamás me meteré con sus hijos o con sus parejas. Lo que sí le puedo decir a Luisa, que está mirando, la otra Luisa, la buena, es Lulú. Acuérdate siempre, tú eres la Luisa buena, ella es la Luisa mala. Bien, ya para la parte final ustedes habrán sacado sus conclusiones, mis compañeros analistas también, así que en 1 minuto y medio voy a preguntarle a Walter si lo convenció el debate, si para él hay un ganador, y también para Nesky Bello, la misma pregunta. Para poner solamente como un ejemplo figurativo, como cuando usted va a jugar o vienen los equipos a jugar a la sierra a 2.800 metros de altura o juegan en La Paz, en Bolivia, es absurdo que un estratega mande a sus jugadores a correr desde el primer minuto. ¿Qué hacen ellos? Que dosifican toda su energía y para el segundo tiempo es donde ellos atacan y donde ellos realmente tienen la opción de lograr un resultado positivo. Paraguay le hizo a Bolivia eso. Lo mismo pasa en el Alto con el boxeo. Usted cuando es un boxeador, ¿qué hace? Deja que se desgaste el otro, finteando, reaccionando, pero llega un momento en que usted ya saca sus golpes certeros y termina su rival en la lona. Yo le iba a decir, estrategia. Lo interrumpo, usted me quitó la idea, yo voy a cerrar con eso, pero todavía la tengo ahí. ¿Cuál era la idea? Yo me acuerdo clarito de Kinshasa, en África. Un boxeador potente, fuerte, que golpeaba a todo el mundo, y un boxeador que había sido el mejor del mundo, pero que ya estaba casi que en el ocaso de su carrera. Me refiero al potente George Foreman, ¿no? Y al mejor del mundo, a mi criterio, Muhammad Ali o Cassius Clay. Le aguantó todos los rounds recostado en la cuerda. Cuando se agotó George Foreman de darle golpes, comenzó
Mohamed Ali estratégicamente a darle golpes hasta que lo tumbó. Entonces, para usted, ¿ganó Noboa el debate? Totalmente, y lo que es más, se posicionó como un hombre de un equilibrio bastante digno de respetar. Muy bien, ¿usted, Neki? No, Jorge, yo creo que el país tiene hoy en día para decidir por quién votar. Quienes vieron el debate, como dice Walter, vieron la talla presidencial del candidato Noboa en haber tenido una cordura durante todo un debate que se convirtió en un ring, y vimos una candidata de oposición que definitivamente se descontroló desde entrada, entró agrediendo y llegó a un punto que ya a la segunda hora se descontroló totalmente ella, que dicen ellos que nadie ve el debate. Puede ser que sí, que gran parte no ve el debate, pero recordemos que quienes ven el debate es justamente ese porcentaje de indecisos. Obviamente que no todos lo vieron, sí, no todos lo vieron. Quizás de ese 12%, quizás un 2%, 3% lo vieron, Jorge. Pero lo que sí... Pero lo van viendo después en las redes. Todo ese 12% va a ver es el postdebate. El postdebate, las pastillas, los extractos, los memes. Entonces, los TikTok a favor o en contra. Entonces, ese sí va a llegar a todos los que no vieron el debate. Los que vieron, los que no vieron el debate. Porque puede ser que usted lo haya visto, se haya ido al baño, regresar a la cocina y no vio una parte importante. O se durmió. O se puso a ver otra cosa porque no había nada importante, nada interesante, ¿verdad? Es como cuando usted va al fútbol. Walter hablaba del fútbol, va al fútbol. Y se pone a conversar porque el partido está turro y hicieron el gol y ya no lo vio el gol, pues verdad, eso ha pasado, usted que ha sido comentarista deportivo, Jorge. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿quién ganó el debate? Noboa, que quizás no lo ganó con un porcentaje tan alto, eso es lo de menos. En el postdebate, tenga la seguridad que le van a sacar bastante provecho y va a ser eso determinante para que ese indeciso decida en tener un candidato, un presidente con una postura o compostura como la tuvo Noboa en ese momento, o puede tener una candidata o una presidenta de la República que se exalta, que ataca, que ofende, sin necesidad que se le diga nada. Muy bien, vamos a terminar solamente con mi opinión. Yo realmente quiero decirles con mucha pena que me apené mucho de ver una mujer muy violenta. Eso yo he visto en Rafael Correa, he visto en León Febres Cordero, así agresivos. Esos tiempos ya pasaron. Los tiempos de ahora son de posturas, de tranquilidad. Peor en un país tan violento como se ha convertido el Ecuador. Pero sobre todo, al margen de esa virulencia con que la señora González, desde que comenzó a hacer su presentación así, virulentamente, lo que más me impactó y me marcó fue que ella se haya metido con la niña. Yo soy un padre de 17 hijos. Tengo 11 niñas, hijas grandes, hijas menores. Tengo una chiquita, Georgianita, de 9 años. Tengo otra de 13 y así por el estilo. Tengo hasta de 40 años. Pero me dolió. Me dolió que en una campaña política se ensucia a una niña que no tiene nada que ver en el asunto y que por el hecho de herir o hacer que esa persona reaccione, se lo toca. Ahí noté yo la tranquilidad con la que Noboa tomó esto. Yo digo, de mi parte, yo hubiera reaccionado no sé cómo, ¿no? ¿Cuántos padres también hubieran dicho lo mismo? Con mi hija no te metas, ¿qué te pasa? Eres una tal, una cual. No, el tipo mantuvo su equilibrio y le dijo, en la política y en la vida hay códigos. Y es verdad, hay códigos. Códigos que no se pueden tocar. Ni la gente que anda por los malos caminos a veces se mete con eso. Ellos respetan esos códigos. Ellos respetan esos códigos. Son decentes en ese sentido. Y yo no entiendo cómo la señora Luisa González no pudo respetar esos códigos. Y eso a mí me marcó. Y lo otro fue que aceptó que un gobierno dictatorial lleno de sangre en sus manos, que ha reprimido, que ha secuestrado, ha aplastado con la bota militar y paramilitar en Venezuela, sea reconocido por la candidata de Ecuador. No puede ser. No puede ser para ella misma. Porque se siembra un precedente negativo.
¿Cómo es posible que una presidenta o una candidata participe y le roben la candidatura? Vamos a suponer. ¿Qué resulta ahí? Que va a repetirse lo mismo porque era una mujer, María Corina, y el presidente estaba en funciones y todo aquello. Y no hay actas, no hay nada y dicen, y el presidente en funciones dice, yo gané. Alto, yo gané, pero ¿y la acta? No hay, yo gané. Oiga, pero si nosotros tenemos el 80% de las actas y aquí están y dicen que hemos ganado nosotros. No, yo gané. ¿Le gustaría a ella cómo reconocer a un gobierno que actúa de esa manera? Eso a mí me marcó. Y espero que también la gente lo haya analizado. Ustedes tienen la palabra, los indecisos tienen la palabra. Los indecisos tienen la palabra. Ustedes sabrán por quién votan. He dicho.